Hola, buenas tardes. Vamos a resolver la tarea 3 de cálculo, que consiste en resolver 3 ejercicios propuestos, y en mi caso, el primer ejercicio, todos los 3 ejercicios van de límites, y para el primer ejercicio he escogido el apartado N, con un cociente de potencia, y nada, vamos a resolverlo. Normalmente estos límites tienen como peculiaridad que suelen dar indeterminaciones. Indeterminaciones son resultados del tipo 0 partido por 0, infinito partido por infinito, etc. Entonces, tenemos que aplicar una serie de transformaciones al límite, una vez que ya hemos llegado a ese resultado, para llegar a un resultado más lógico, más coherente. Entonces, vemos el límite, y lo primero que tenemos que hacer es sustituir todo aquello que tenga x por valores que tiendan a 0 por la derecha. ¿Qué quiere decir que tiendan a 0 por la derecha? Que estamos en la recta de los números reales, ¿no? Valores positivos, negativos, y si esto es la x irá tomando valores que se acerquen a 0, pero siempre por su derecha. Cuando nos encontremos que x tiende a 0 por la izquierda, pues será el caso contrario, que se acerque a 0, pero por los números negativos. Bien, una vez aclarado esto, la forma de proceder, sustituyendo, siempre teniendo claro que los valores vienen desde los números positivos, vamos a sustituir por 0. Elevado a 1 partido por 0, partido más 1. En un cociente, cuando el denominador tiende a 0, es decir, se hace muy pequeño, el resultado tiende a hacerse muy grande, extremadamente grande. Entonces, en nuestro caso, tenemos que 1 partido por 0 es infinito, con lo cual tenemos e elevado a infinito menos e elevado. Esto es infinito, pero el signo de delante afecta, o sea que menos infinito. Esto es infinito y esto queda 1. Un número elevado multiplicado por sí mismo muchísimas veces, esto da infinito, esto dará también infinito. Infinito más 1. Y esto, un número positivo mayor que 1, como es igual a 2,71 tal, es mayor que 1. Con lo cual, una base mayor que 1 elevado a un número negativo extremadamente grande, el resultado tiende a 0. A 0, ¿vale? Con lo cual, que tenemos un número extremadamente grande, que no le quitamos nada, y un número extremadamente grande, que le sumamos una unidad, apenas varía. Tenemos infinito partido infinito. Esa es la indeterminación que comentaba antes. ¿Qué transformación le hacemos ahora a este límite para que no nos salga eso? Bueno, pues en estos casos de infinito partido infinito, dividimos todos los coeficientes, todos los miembros de la ecuación por el coeficiente de la x de mayor grado. Como si, por ejemplo, si tuviésemos 2x cuarta por ahí por una ecuación polinómica, pues sería dividir entre 2. Pero como aquí no tenemos dicho coeficiente, sino que nuestros coeficientes son e, y dado que se tratan de potencias, la x está en el exponente, vamos a dividir todos los miembros por la potencia entera, es decir, e elevado a 1 partido por aquí, dado que e elevado a menos 1 partido por aquí es más pequeño, pero tomamos la mayor. E elevado a 1 partido por aquí por elevado a, o sea, partido e elevado a 1. Segundo miembro, partido por el coeficiente de mayor grado. Aquí abajo lo escribimos también, más 1 partido elevado. Vamos sustituyendo. Tenemos lo mismo aquí, en esta parte, arriba y abajo, numerador y denominador son iguales. Esto queda 1. Esto quedaría 1 también, ¿vale? Esto lo voy a estar echando para que se vea claro. 1 y 1. Aquí, cuando se divide en potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Menos 1 partido por x, menos 1 partido por x, menos 2 partido por x. Y abajo tenemos, lo voy a dejar así porque ahora se verá más claro. O bueno, no.
1 partido e elevado a 1 partido por x es lo mismo que e elevado a menos 1 partido por x, por las propiedades de las potencias. Bien, sustituimos ahora, igual que hemos hecho antes, sustituyendo todo lo que tenía x por 0, vamos a hacerlo ahora a ver si la transformación ha dado algún resultado. Si sustituimos aquí el 0, 2 partido por 0 sería infinito, con lo que tenemos. Como antes no hemos dado, el mismo caso. Un número natural partido infinito da infinito. Como tenemos el signo negativo delante, afecta. Y un número elevado, o sea, elevado a menos infinito, un número elevado a menos infinito, hemos dicho que era 0. ¿Vale? Vamos con el denominador. 1 más. Tenemos el mismo caso que aquí arriba. Esto dará infinito, pero con el signo negativo delante, e elevado a menos infinito es 0, con lo cual 1 más 0. Resultado, 1 menos 0, 1, y 1 más 0, 1. 1 partido por 1, 1. Como vemos, después de aplicar la transformación de dividir todos los miembros entre e elevado a 1 partido por x, hemos llegado a un resultado más lógico que la indeterminación de antes de infinito partido infinito. Y esa será la tónica general para este tipo de ejercicios cuando salgan indeterminaciones.